Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Qué placer volvernos a encontrar. Después de haber tenido el miércoles pasado ese precioso estudio que llevó adelante Gabriel, cómo volver a Dios. Y es extraordinario eso. Volver a Dios siempre es bueno, siempre es agradable. Manasés, que estaba gobernando, había empezado muy mal, pero en un momento dado se dio cuenta de lo que él estaba haciendo y volvió a Dios. Y cuando volvió a Dios, es como decimos comúnmente, le volvió el alma al cuerpo. Se arrepintió delante de Dios, pidió perdón, modificó lo que tenía que modificar y destruyó lo que tenía que destruir. Todos esos altares que él había mandado a construir, los derribó todo. Dejó todo limpio y empezó a adorar a Dios. Y encontró la gracia de Dios y Dios lo bendijo grandemente. Pero como toda cosa pasa y el tiempo pasa, llegó el momento de que Manasés tuvo que partir. Y murió. Y en eso de que morir, el hijo tiene el privilegio de ascender al trono. Un muchacho que había visto lo que su padre había hecho, que había mamado lo que había sucedido con el pueblo. Sin embargo, cuando llega al trono, es invadido por la soberbia y en la obediencia a Satanás hace lo malo delante de Dios y delante del pueblo. Y hace un desastre tremendo. ¿Lo leemos juntos? Fíjese lo que dice, por ejemplo, en el versículo 21. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Nada más que 2 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre cuando ascendió al trono, y ofreció sacrificios a todos los dioses que había hecho su padre y los adoró. Es decir, restableció todo lo viejo y borró todo lo que nuevo que él había comenzado a hacer cuando se arrepintió su padre y entregó su vida al Señor. Pero, a diferencia de su padre Manasés, no se humilló. Y Manasés sí se humilló delante de Dios y Dios lo bendijo mucho a Manasés. Pero este muchacho no se humilló delante de Dios, sino que multiplicó sus pecados. Es decir, que tenía la calculadora a full. Multiplicaba todo lo que veía que su padre había hecho, lo destruyó y multiplicó sus pecados. Pero todo tiene su consecuencia. Pero a diferencia de todo eso, los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. ¿Quién eran los ministros? Los ministros eran aquellos que habían estado con su padre, que vieron la gracia de Dios, y cuando vieron que este muchacho se había envanecido de tal forma y tomó decisiones tan tremendas, ¿no es cierto?, se ve que fueron incluso atacados por él, y estos ministros lo asesinaron. ¿Por qué? Porque su avaricia lo invadía de tal forma que no miraba lo que hacía, sí miraba su poder y su potencia. ¿Qué me trae esto al recuerdo? Me trae cosas muy tristes. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que se rebela en contra de Dios tiene sus consecuencias. Y todo aquel que hace lo malo delante de Dios y no se arrepintió y no se arrepiente, tiene sus consecuencias. Por eso la paga del pecado es la muerte. Ahora, cuando nosotros nos arrepentimos,
Dios tiene misericordia de nosotros. No solamente nos perdona, sino que nos limpia, nos levanta y nos educa. Educar es oír la palabra de Dios y hacerla. Este hombre Amón nunca quiso escuchar a Dios, pero el que escucha la palabra, el que oye la palabra y la hace, dice el Señor que tiene parte con Él en el reino de los cielos. Así que tenemos mucho para aprender de esto, hermanos. Tenemos mucho para seguir pensando en todas estas cosas. Por eso el cristiano tiene el privilegio: escucha, ve y obedece al Señor. ¿Y qué hace? Fíjese lo que hace el Señor. Dice: vengan a mí todos. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que el que escucha la palabra y crea al que le envió, a Dios, tiene vida eterna. Y dice Jesucristo una cosa más. Dice allí en el Evangelio San Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice: yo soy el camino. En Cristo encontramos el camino. Dice: yo soy la verdad. En Cristo encontramos la verdad. Yo soy la vida. En Cristo encontramos la vida. Abracémonos de la vida del Señor y caminemos tomados de su mano todos los días. Dios te bendiga, te guarde y te proteja. A vos, a tu familia, como digo siempre, y esta tierra que nos cobija.